Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Soy Darwin Meñones Pinzalas. En esta ocasión abordaremos el tema de la unidad número 2, en la que se hace referencia a la estructura del mercado. Dentro de esta semana, nosotros hablaremos acerca de la estructura del mercado, conoceremos a fondo los tipos de mercado como son monopolio, oligopolio, competencia perfecta, competencia monopolística o también conocida como competencia imperfecta, y también abordaremos temas referentes al equilibrio del mercado y las diferentes dimensiones de la competencia, en este caso monopolística. Para esto, si bien es cierto, nosotros vamos a realizar una breve introducción a los tipos del mercado. Si bien nosotros cuando hablamos de tipo de mercado, podríamos hacer énfasis a que existen ciertas características que se las distingue entre estas. ¿Por qué? Porque siempre va a estar conformado por compradores y por vendedores. Así también es importante mencionar diferentes escenarios dentro de estos tipos de mercado. Por otra parte, de manera general, hablaremos acerca del equilibrio. ¿Cuándo va a ser un equilibrio? Podríamos decir que es el punto que se encuentra en la mitad, ¿no? Es decir, a igual oferta, igual demanda, que se convierte en el corazón de una estructura de mercado que se encuentra en equilibrio como tal. Es el punto donde la cantidad ofertada por los vendedores coincide con la cantidad demandada por los compradores. Este equilibrio determina en sí las fuerzas de la oferta y la demanda y refleja el estado natural de un mercado en un momento dado. Por otra parte, también nosotros abordaremos acerca de la dimensión que se les había indicado. La dimensión de la competencia no se limita únicamente al precio, por decirlo así. En esta unidad nosotros vamos a ir explorando las diversas dimensiones que lo van a componer, revelando así la complejidad del comportamiento estratégico en el mercado, dado o entendiéndose ciertas dimensiones como en el producto, en la marca, en los servicios y en los accesos. Al mencionar el producto, vamos a hacer énfasis a que las empresas van a estar compitiendo por ofrecer productos diferenciados, que estos obviamente van a estar satisfaciendo ciertas necesidades y preferencias del consumidor. Por otra parte, también vamos a hablar algo de la marca, donde la construcción de la marca sólida permite a las empresas posicionarse en la mente del consumidor y ganar su lealtad y obtener cierta ventaja competitiva. Por otra parte, hablaremos acerca del servicio, que obviamente es la calidad y el valor del servicio postventa que se convierten en un elemento diferenciador clave en cuanto a la competencia para satisfacer de esta manera al consumidor final. Y también vamos a hablar acerca del acceso, y es importante, ¿no?, conocer estos aspectos, cómo las empresas van a competir por facilitar el acceso a los consumidores, es decir, a sus consumidores por medio de sus productos a través de la distribución, la ubicación y la disponibilidad. Con esto nosotros podríamos ir concluyendo una breve introducción en que la unidad, o mejor dicho, la estructura del mercado, los tipos de mercado y el equilibrio y las dimensiones en cuanto a la competencia, nos invitan sí a reflexionar sobre ciertos cimientos que se convierten o sostienen el funcionamiento de la economía. Al comprender la estructura del mercado, los tipos y las fuerzas que lo equilibran y las dimensiones que en efecto se debe dar atención para que de esta manera pueda desarrollarse cierta competencia, podríamos analizar con mayor profundidad dicho comportamiento de las empresas, encontrando así el bienestar de los consumidores y la eficiencia del sistema económico en general. Es así como nosotros vamos a ir abordando estos temas, como son los tipos de mercado. Habíamos mencionado que son 4 tipos de mercado. En este sentido, vamos a hablar del mercado de monopolio. El mercado de monopolio tiene sus características, que lo he identificado y está en el mercado como tal. Una de estas es que existe o es único
o única empresa que se dedica a la producción o a la venta de un bien o un servicio, que tiene control total sobre la oferta y sobre los precios de un bien o de los servicios. Al hablar de un mercado monopolista o una empresa monopolista, estamos haciendo énfasis a que este mercado tiene 100% el poder, es decir, tiene un poder en el mercado. ¿Por qué? Porque al no existir cierta competencia, el monopolista va a tener cierta capacidad de fijar ciertos precios y llegar hacia el público objetivo que quiere específicamente. Y por otra parte, también es importante mencionar que las cantidades que este monopolista va a controlar, las cantidades que se deben comercializar, maximizando así su beneficio. Por otra parte, cuando nosotros hablamos de barreras de entrada, o mejor dicho, dentro de los mercados de monopolio, se van a generar barreras de entrada. Estas barreras de entrada tienen el objetivo de no permitir el ingreso a más empresas, ¿sí? Ya que estas empresas monopolistas quieren ser únicas. Por tanto, entre las barreras son que generan generan que deben crearse patentes, licencias o control de los recursos, lo cual impiden de esta forma al nuevo competidor que sea parte del mercado. Y de esa manera empieza a ser desafiante ciertas empresas únicas que están actualmente interviniendo en la actividad económica. Dentro del mercado monopolista, nosotros podemos identificar ciertas empresas que en la actualidad tienen tendencia, o son conocidas, mejor dicho, a nivel mundial. Entre estas podríamos mencionar Microsoft, Google, Amazon y Facebook. Como ustedes saben, son empresas que tienen únicas en el mundo, en el sentido de llegar a todos los sectores. Porque si bien es cierto, podrán haber pequeñas empresas, pero no van a estar en las condiciones de las que se les acaba de mencionar. Es decir, estas son empresas gigantes tecnológicas que han logrado dominar por completo sus respectivos mercados debido a las barreras de entrada y economías de escala que les permiten mantener su posición dominante, ¿sí? Por otra parte, es importante también conocer el mercado oligopolio. Este mercado oligopolio tiene sus características. Entre estas vamos a conocerlo o denominarlo como pocos vendedores y van a ser dominantes. Pocos vendedores porque en el mercado oligopolio va a haber un número reducido de empresarios. Pero este número reducido de empresarios ya son líderes del mercado, que de alguna manera empiezan a controlar gran parte del mercado y establecen los precios y las condiciones de comercialización. Estos también consideran, estas empresas que se encuentran dentro de los oligopolios, implementan ciertas o altas barreras de entrada. Estas barreras de entrada, al ser estos grandes inversionistas de capital o economías de escala, dificultan que nuevos competidores ingresen al mercado. Es decir, porque no van a tener la suficiente posición económica para poder competir entre ellos. Por otra parte, dentro de este mercado existen las empresas que trabajan o están satisfaciendo las necesidades con productos diferenciados. Estas empresas a menudo buscan diferenciar sus productos para crear una ventaja competitiva. Esta ventaja competitiva lo que nos permite generar o mantener cierto nivel de control sobre los precios. Sin embargo, dentro de estas empresas oligopolistas, por decirlo así, se caracterizan por mantenerse fijamente en el mercado y a lo largo del tiempo. Entre estas nosotros hemos definido ciertos ejemplos. Se puede mencionar a la Coca-Cola y la Pepsi en la industria de bebidas gaseosas. Ahora, si bien es cierto, estas empresas lo que buscan es satisfacer las necesidades de la población
sea mediante la bebida, ¿no? Es hacer. Entonces, ¿qué hizo Coca-Cola? Coca-Cola lo que hizo, por ejemplo, es también llegar a diferentes tipos de población objetivo, a través de la diversificación de la producción, en este caso de los productos. Ya no solo específicamente la Coca-Cola, es decir, la gaseosa negra, sino también gaseosas con diferentes sabores. Podríamos mencionar la Fanta, la Sprite, la Fiora, fresa, Fiora manzana. Y más allá de eso, también diversificó en lo que son las bebidas energizantes o también lo que son las bebidas con gas o bebidas sin gas, que de alguna manera dentro del mercado oligopolístico llegan a satisfacer las necesidades de la población a través de bienes sustitutos. ¿Por qué? Porque no específicamente tiene que ser la gaseosa negra, la Coca-Cola que está en el mercado, sino también a través de los otros productos. Y de igual forma, no yéndonos más allá, es el tema de la gaseosa Pepsi. Entonces hay una dura rivalidad en cuanto a productos. Gaseosa negra Coca-Cola y la Pepsi, que en primera instancia lo que se buscaba es confundir al consumidor a través de su presentación y color de la bebida. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo o se mantenía en el mercado, lo que hicieron es empezar a hacer campañas, por llamarlo así, agresivas, haciendo quedar mal a las diferentes compañías. Entonces, claro, ¿qué pasó aquí? Se podría decir de que ya no hablando de un mercado monopolio de pronto la Coca-Cola, pero al ascender, en este caso Pepsi, ya se convirtió en un mercado oligopólico. Pero se implementaron estrategias, como les digo, los bienes sustitutos que tiene Coca-Cola, y de alguna manera se está manteniendo como líder en el mercado por la diversificación de esto. Por otra parte, también podríamos mencionar Microsoft y Apple. Si bien es cierto, se encuentran en el sistema operativo y dispositivos electrónicos, pero existen ciertas características o algo que los diferencia a estos. Por ejemplo, en el caso de la empresa Apple, siempre está inclinado a un sector exclusivo o conocido como una población que de alguna manera tiene más ingresos económicos o tienen el ingreso económico alto para poder adquirir, mientras que Microsoft atiende a todo el mercado. ¿Por qué? Porque se lo volvería en temas económicos algo como que popular para poder solventar ciertas necesidades. Pero estas, en su momento, lo mismo que sucedió con Coca-Cola, sucedió con Microsoft. Era un monopolio porque era único. Sin embargo, después de la creación de Apple, obviamente ya empezó cierta rivalidad y llegaron a conformarse o verse, mejor dicho, como mercado oligopolio. De igual forma sucede en las empresas de electrodomésticos y lo que es tecnología. En esta parte podríamos definirlo a Samsung y LG. ¿Sí? Antes, años atrás, generalmente ya tenía ganado el mercado, se podría decir, Sony. Sin embargo, a través de los avances tecnológicos, el control de los procesos de producción, el establecer los precios, obviamente lo que lograron controlar en el mercado fue Samsung y LG. Lo que les hicieron estos que sean parte de un mercado oligopolio. Y en efecto, ya no hay un líder o una marca específica como en aquel entonces o años atrás era la Sony. Ahora sí, ya se podría decir, se cuenta con una variedad de empresas que prestan el mismo servicio o fabrican un mismo bien, pero con diferentes características, pero atienden ciertas necesidades. Dentro de los tipos del mercado tenemos el tercer grupo, de las empresas que son parte del mercado de la competencia perfecta. En este sentido, tienen ciertas características. Estas características son que van a estar su presencia entre numerosos compradores y vendedores y ofrecen productos idénticos o muy similares. Y que de alguna manera ya empiezan a controlar por la misma rivalidad de las otras empresas. En lo que corresponde a competencia perfecta, nosotros tendríamos que también conocerlo de que aquí existe mayor libertad de entrada y mayor libertad de salida. Es decir, las empresas que se encuentren en las condiciones pueden tranquilamente competir en el mercado, no solo local, sino un mercado internacional.
Este tipo de mercado, las empresas pueden entrar y salir libremente sin ninguna restricción, lo que fomenta una competencia y lograr de esta manera la eficiencia. Y como punto final a este tipo de empresas que se encuentran como competencia perfecta, podríamos decir que todos los participantes en el mercado tienen cierto acceso a la misma información sobre los precios, sobre las cantidades demandadas y sobre lo que es las preferencias. Lo que en este sentido se permite garantizar una asignación óptima de recursos. Es decir, en la competencia perfecta conocen muy bien al demandante, es decir, al consumidor final, por tanto van generando ciertas modificaciones internamente en los productos, es decir, van innovando, lo que les permite mantenerse a un mercado, sin que éstas pierden, por decirlo así. Por otra parte, nosotros también dentro de este mercado podríamos hacer énfasis a ciertos ejemplos. Estos ejemplos generalmente se ve en lo que son las empresas agrícolas, las empresas minoristas de productos básicos y proveedores de servicios públicos. ¿Por qué específicamente como competencia perfecta? Porque todos pueden entrar acá, todos pueden comercializarse, sobre todo en los productos agrícolas. ¿Por qué? Porque dentro de los procesos productivos o dentro de las cosechas, todo depende de ciertas variables, sean endógenas o exógenas, para que el producto llegue en mejores condiciones o nazca en mejores condiciones. Y posterior a esto, obviamente, salga a los diferentes mercados en óptimas condiciones. Entonces, ¿qué implica directamente de que cada productor va a establecer un precio? ¿Sí? En el ejemplo, productos agrícolas, la papa, va a establecer un precio el productor. Sin embargo, dependiendo la cantidad, en este caso de papas que ingresan al mercado, se va a ir automáticamente solo regulándose el precio, porque ustedes saben que mientras más cantidad de producto existe en el mercado, obviamente la tendencia del precio va a bajar, pero mientras menos productos existen en el mercado, el precio va a incrementar. Es aquí que se conoce como competencia perfecta, porque específicamente no está limitando el ingreso de productores ni de vendedores, sino que entran todos los que tienen el producto, pero a la vez que entran entre todos los que tienen el producto, solo se va a regular el precio. ¿Por qué? Porque la cantidad ofertada va a determinar directamente cuánto es lo que va a valer el bien. Y obviamente el precio también ya tiene mucho aquí influencia lo que son los demandantes, por o diversidad de productos implicaría de que específicamente estaría inclinando por un precio que quizás le convenga, tanto en precio, en calidad y en cantidad. Por otra parte, nosotros podríamos mencionar acerca de las empresas monopolísticas, de competencia monopolística, o también conocida como competencia monopolística o competencia, imperfecta. Tienen productos diferenciados. Se trata o se podría decir, dentro de este mercado existe una libertad de entrada y también existe un poder de mercado. Ahora, ¿en qué consiste cada uno de estos? Nosotros podríamos definir que estos consisten en que, en el caso de los productos diferenciados, que las empresas en mercados de competencia monopolística ofrecen productos similares, ¿sí?, pero con pequeñas diferencias, como marca, diseño o calidad, o que de alguna manera les permite competir de manera tienen ya posición en la actualidad, tienen posición en el mercado. Dentro de esto se dice de que existe libertad en lo que es competencia imperfecta o monopolística, existe libertad de entrada. Es decir, a diferencia de los monopolios donde ellos no permiten el ingreso de más participantes al mercado, en este tipo de mercado existe una relativa libertad, donde nuevas empresas pueden entrar, ingresar normalmente al mercado y proponer sus productos
siempre y cuando sea diferenciado. Lo único que va a determinar aquí es que lo adquieren o no, es la necesidad que tenga el demandante o la necesidad que tenga el comprador para solucionar sus problemas o específicamente para consumir. Y finalmente nosotros dentro de este tipo de mercado podríamos decir de que existe un poder de mercado. ¿Y por qué el poder de mercado? Porque las empresas tienen cierto poder debido a la diferenciación de sus productos. Se puede decir, este menor es un monopolio, pues enfrenta competencias a otros productos similares. Es decir, en el mercado monopolístico o competencia imperfecta, podríamos mencionar como conclusión de que es un monopolio chiquito, pero específicamente ese monopolio hace de que tenga diversificación, ¿sí? Incluyéndoles incluso a los como que conformándose oligopolios, ¿sí? Que no va a ser único específicamente a un producto. ¿Por qué? Porque las otras van a ofertar el mismo producto pero con diferentes características y en efecto van a estar posicionadas en las mismas condiciones del mercado por su capital, por su inversión de hecho y para satisfacer ciertas necesidades. Este tipo de empresas de competencias monopolísticas o competencia imperfecta se caracterizan por tener cierto grado de diferenciación, como habíamos mencionado, lo que permite cobrar precios ligeramente superiores a los de la competencia, ¿sí? Incluso en estos puede ya ser vista, como habíamos dicho en el inicio, por sus marcas. Tienen un valor por sus marcas, por su trayectoria, por el tiempo en sí que están en el mercado, o quizás por las figuras, en este caso deportistas o personajes famosos que lo consumen. Entre estos nosotros podríamos mencionar Apple, Starbucks y también la empresa Nike, ¿sí? Que ofrecen productos únicos y son altamente reconocidos. Dentro de este tema de los tipos de mercado, estoy proyectando lo que es unas diferencias claves que existen entre estos tipos como tal, y a la vez hacerles un pequeño resumen de todo el tema que hemos visto. Como monopolio es un solo proveedor de un producto o servicio sin competencia, ¿sí? Es decir, única empresa. Ejemplo, Microsoft con su sistema operativo que llega a la mayor parte de la población por los precios específicamente que son más económicos en relación a otros. El oligopolio, podríamos mencionar que son pocos proveedores que determinan el mercado con alta interdependencia. Entre estas habíamos hablado de Coca-Cola y Pepsi en el mercado de bebidas de gaseosas. Por otra parte, también habíamos mencionado el mercado de competencia perfecta, donde existen muchos compradores y vendedores que están en el mercado con productos homogéneos y tienen libre entrada en el mercado. En este caso podríamos decir los mercados de productos agrícolas, que pusimos incluso el ejemplo de la papa, ¿sí? O productos agroalimentarios. La competencia monopolística son cuando existen muchos proveedores, ¿sí? Que ofrecen ciertos productos diferenciados. Habíamos dicho que es un monopolio chiquito. ¿Por qué? Porque más allá de tener un producto, ¿sí? Siempre se va a caracterizar de otras por ciertas diferenciaciones. Ejemplo aquí que ya existen en el mercado, tanto a nivel nacional o a nivel internacional, son las marcas de ropa, restaurantes de cadena, restaurantes o cadena de comida rápida, ¿sí? Entonces, todas de alguna manera empiezan a satisfacer las necesidades. Abordando el tema específicamente de los dentro de la unidad número 2 de la estructura del mercado, también es importante conocer acerca de un equilibrio de mercado. Conocemos que un equilibrio de mercado, habíamos mencionado de que es un punto medio que existe entre la oferta y la demanda, es decir, lo que se produce, todo se vende, y lo que la cantidad de personas que querían adquirirlo, todo va a adquirir.
Entonces el equilibrio de mercado es la cantidad ofrecida y cantidad demandada siempre van a ser iguales. En este punto, el precio del mercado y la cantidad intercambiada se determina simultáneamente. En este sentido, también podríamos hacer referencia a lo que es la mano invisible de Adam Smith, donde indica de que específicamente el mercado es quien regula el precio, igual oferta, igual demanda, sin necesidad incluso de quizás la intervención del Estado. Pero hay países, o mejor dicho, hay tipos de mercados donde interviene bastante lo que es la política pública, política económica, donde de alguna forma quiere controlar lo que es la especulación de precios, a fin de que sea accesible para la mayor parte de la población y no tenga ningún perjuicio para las personas que desean adquirir este tipo de bienes. El equilibrio del mercado, habíamos dicho, dentro de la competencia perfecta, que deben existir productores que ofrecen la cantidad que maximiza ciertas ganancias, mientras que la demanda va a existir ciertos compradores que van a demandar cierta cantidad que van a maximizar su utilidad. Es decir, dentro de los mercados de competencia perfecta, en la oferta vamos a hablar de que las empresas van a querer siempre maximizar sus ganancias. Y en el caso de la demanda, siempre vamos a hablar que nosotros los pobladores o demandantes o compradores siempre vamos a querer tener una utilidad. ¿Y cómo se da el equilibrio entre estas? Es que el precio y la cantidad de equilibrio se determina en un punto de intersección, tanto de la oferta como de la demanda. En esta lámina nosotros podemos evidenciar ciertos tipos de equilibrio, pero estos tipos de equilibrio están atados directamente a los tipos de mercado, tanto desde el monopolio, oligopolio, competencia monopolística y competencia perfecta. ¿Sí? En el caso del mercado, bueno, empezamos en dos columnas, derivamos lo que es mercado a la izquierda y las características del equilibrio. Al hablar de competencia monopolística, donde son los monopolios chiquitos que los habían mencionado, los monopolios pequeños, podríamos decir que como característica va a ser el precio mayor que el costo marginal, es decir, va a haber un exceso de capacidad de producción y obviamente la comercialización. En cuanto al oligopolio, recuerden que el oligopolio es un pequeño grupo de empresas que realizan el mismo bien a fin de satisfacer las necesidades, pero con diferentes características, es decir, son productos homogéneos. En este sentido, habíamos hablado de las bebidas de gaseosas, Coca y Sprite. Podríamos también mencionar lo que son las compañías de vehículos. En este caso, las marcas Toyota, Mazda, Nissan, General Motors, sí, Honda, entre otras, que cada uno de estos obviamente fabrican vehículos para satisfacer las necesidades de movilización de las personas o de carga para transportar algún bien de las personas. Pero ¿qué sucede? Es que cada uno tiene su político, cada uno se inclina a algo específico. Pueden ser unas de velocidad, otros confort, otros mayor, fuerza para carga, otros de pronto exclusividad, ¿sí? Que de alguna manera va a estar determinado por el precio del bien, que implica que quizás sea accesible para la población. Entonces aquí que implica que el precio va a ser mayor al costo marginal y va a existir una interdependencia estratégica. Es decir, cada una de las compañías van a poder establecer sus estrategias para poder comercializarlo, como les acabé de mencionar en el tema de las compañías o empresas que fabrican vehículos. En el caso del monopolio, ¿cómo vamos a tener este equilibrio? En que el precio va a ser mayor al costo marginal, pero va a ser una menor cantidad producida. Es decir, no es necesario producir en demasiadas cantidades para poder decir estoy en un mercado, sino que directamente las empresas monopolísticas van a decidir cuánto deben fabricar y a qué precio van a comercializar lo poco o mucho, por dicho, lo medianamente producido, para que en función de eso pueda adquirir a la población objetiva específica a la que ellos se están dirigiendo.
Hasta aquí el tema referente a la unidad número 2, estructura de mercado. De estos hemos visto 3 temas específicos. Estos 3 temas específicos son tipos de mercado, el de equilibrio de mercado, ¿sí? Y en efecto los tipos del equilibrio como tal. Muchísimas gracias.